Buenas noches. Gracias a los organizadores de la 7ª Feria Internacional del Libro de Trujillo, FIL 2018, por invitarme a participar de este homenaje a mi hermano, el escritor Enrique Verástegui, a los invitados, a Fernando, miembro del Movimiento Bracero, y a todos ustedes por acompañarnos en la noche de su homenaje póstumo en recompensa de su gran legado literario. Mi nombre es Isabel y Enrique le decíamos Harry de cariño. Fue nuestro muy querido y engreído hermano mayor. Nosotros somos 8 hermanos, 5 mujeres y 3 hombres. Después del fallecimiento de nuestra madre, el 24 de junio del 2017, a los 101 años, él fue el jefe de nuestra familia. Enrique, mi hermano, fue un ser privilegiado, anhelado, amado antes de nacer. Mis padres se casaron bastante mayores y nuestros abuelos paternos nunca perdieron la esperanza de abrazar a un nieto. Harry nació en el seno de una familia muy unida, católica, de tradición y protocolo, con normas de convivencia y democracia. Se discutían casi todos los temas de la época. Siempre estuvimos vinculados a la lectura, al periodismo. En casa se leía la prensa, el comercio, La Voz del Pueblo, Diario Cañete, las noticias de TV y la radio. Enrique es el poeta del amor y de la paz, porque desde que nació estuvo rodeado de amor, de engreimiento, atenciones por ser el primogénito, el primer nieto, el hermano mayor, pero también con responsabilidades. Fue siempre un ejemplo para todos los hermanos. Buen estudiante, tenía todo: el amor de los padres, el cariño y la protección de los abuelos, el compañerismo y complicidad de los hermanos, la admiración de los tíos, el reconocimiento al adolescente de secundaria que destacaba, por ejemplo, como director de la revista Sepulvedana en Cañete y del programa escolar de radio. Y no solo por ser el hijo de don Enrique o nieto de don Paulino Peláez, descendiente hijo de un migrante de Cantón, pionero del desarrollo de Cañete. Su niñez, adolescencia y el destierro voluntario de una década la pasó en nuestra bella casa en San Vicente de Cañete, rodeado de sus libros, plantas, de aves, de las correspondencias, de cientos de correspondencias que llegaban de todo el mundo, y de los cientos de amigos y admiradores que semanalmente lo visitaban. Pasaban horas y días en nuestra biblioteca. Se distinguió desde su infancia por su amor a la poesía, al deporte. Combinó el juego del básquetbol con la literatura voraz en la biblioteca, donde pasaba largas horas de estudio, sus paseos en bicicleta, sus versos, sus veranos familiares en las playas de Conchita y Cerro Azul. Pasó felices temporadas en las chacras La Victoria de mi abuelito y Villacurí, propiedad de nuestro papá. Pasaron 22 años de su retorno a Lima en compañía de mi madre. Desde entonces compartimos el día a día. Estos últimos años acompañé a Enrique a los eventos nacionales e internacionales, a sus consultas médicas, a comprar libros, a las visitas familiares. Éramos muy unidos. Estoy agradecida por sus enseñanzas. En casa es el que da la calma. Si alguna vez discutíamos los hermanos, nos decía: no se peleen. Se preocupaba por nosotras, era muy considerado y responsable, cariñoso, puntual, tenía muchos detalles. Cuando salía y no regresaba a la hora, nos llamaba para que no nos preocupemos y siempre nos traía un presente. Celebraba mi sazón con un "está rico". Nunca manifestó un descontento, porque sabía que los hermanos lo cuidaban y protegíamos como nos habían enseñado nuestros padres. Era muy unido a mi mamá y se preocupó hasta el final por sus medicamentos. Tuvo mucha fuerza y voluntad, y gracias a unos parches que mi hermana Lore le envió de Australia, dejó de fumar en enero de 2009. Cuidó su salud, su alimentación, pocas frituras, le encantaban las frutas, los postres, nada en exceso.
Tenía muchos proyectos en vida. Hacía media hora de caminata diaria, tai chi, tomaba sus medicamentos puntualmente, pero a pesar de todo ello, falleció muy joven, dejándonos un profundo dolor en el corazón. Enrique tenía mucho apego y preocupación por los jóvenes. A los sobrinos, después del saludo, les preguntaba cómo van los estudios, y al despedirse, a los más pequeños siempre les decía y les aconsejaba a estudiar y a jugar, y a los adolescentes y jóvenes a estudiar y a divertirse. Uno de sus postulados es: la juventud debe dedicarse a luchar por la excelencia académica y no a otra cosa más que a luchar por la excelencia académica, destinada a producir tanto la superestructura como la estructura económica de la historia. Estamos muy orgullosos de nuestro hermano Harry. Enrique fue un gran profesional y se dedicó de lleno a la literatura. No solo lo cuidábamos como hermano mayor, estábamos conscientes de su gran talento. Nuestro aporte a la cultura como familia fue velar hasta el último día por su bienestar. Quiero también compartir con ustedes lo que piensa mi familia, y entonces pensé, ¿por qué no una encuesta familiar? Me senté en la sala, celular en mano, lapicero y libreta. La primera en llamar fue a nuestra querida cuñada Carmen Ollé, quien dice: agradezco mucho, estoy orgullosa de haber tenido un esposo que me ayudó a criar a nuestra hija Vanessa en Menorca. Él la llevaba a comer, le lavaba los pañales, nunca fue un papá machista. Compartimos los placeres del hogar. Fue un modelo de trabajo como escritor. Aprendí de su obra total en la literatura. Fue guía y orientación para mi escritura. Vanessa, su hija querida, comenta: siento mucho cariño por mi papá. De chica, él fue papá y mamá. Estoy orgullosa porque él fue un poeta versátil, escritor prolífero. Aprecio mucho los poemas que él me dedicó. Siempre cuidó de mí y disfruté de su compañía. Estefano es su único nieto. Ellos se querían y extrañaban mucho. Él cariñosamente le decía: abuelo Tito. María Luisa, la segunda de nuestras hermanas, nos cuenta: recuerdo nuestros juegos infantiles, nuestras funciones de teatro, de canto. Harry era muy amiguero y le gustaba explorar las ruinas de Cañete y pasear por las playas de Cerro Azul. María Nieves dice: toda la vida he visto, leyendo, creando, investigando frente a la máquina de escribir y ahora su computadora, siempre con los libros entre las manos, con ese sentimiento a flor de piel para crear como siempre, como cuando existían los abuelos y armaban funciones de cine y de teatro para ellos. Es también uno de los mejores escritores que ha hecho de su vida un constante e incansable trabajo dedicado a la exploración de la palabra. Lo veo día tras día, por años escribiendo y meditando, y me pregunto, ¿dejará de escribir o de leer algún día? Cuando veo su cuarto en la biblioteca de Cañete abarrotada de libros que él no deja de adquirir. Y me respondo, no creo, no lo hará. Su fin siempre será entregar lo mejor a sus lectores, sobre todo a los jóvenes. Para Paulino, mi segundo hermano, Harry es lo máximo y lo quería mucho. Él lo llamaba 2 veces por semana. Luego está Lori, mi hermana que vive en Australia, y mi cuñado Domingo. Ellos llamaban todos los días, estaban pendientes de nuestro hermano, a quienes le pidió que se inscribieran a la revista de Occidente. Rosita, la última de las hermanas, recuerda que cuando estudiaba la primaria se enfermó y Harry le prestó un libro para que la entretuviese. Luego de unos días le preguntó cómo sigue la lectura. Él nos regalaba cuentos, chistes, libros, dice Rosita, quien estuvo siempre pendiente de sus medicamentos, sus frutas, sus cuadernos, los colores, el desayuno, la cena, que no le falte nada. Carlos, nuestro hermano menor, manifiesta: siempre consideré a Harry como un líder de la familia, al que quiero y respeto, que nos ha dado éxitos y reconocimientos. Dice: de niño me llevaba de la mano a las reuniones de los jóvenes estudiantes y me compraba lo que quería, así se quedase sin propinas. Últimamente se dedicó a la pintura, al dibujo, hizo música, editó con José Ramos un hermoso CD. La última vez que visitó Cañete fue el 1 de julio para el cumpleaños de mi hermana María Luisa. Él decía que Cañete es el útero al cual siempre vuelve porque encontraba la paz y el amor dado por mi mamá. Cuando vine a Lima me preguntaban: ¿tú eres hermano del maestro, el genio?
Enrique lo máximo, y me preguntaban, ¿cómo es en el caso? Enrique estaba muy contento de participar en la 7ª Feria Internacional del Libro de Trujillo, y para la nota de prensa me escribió: las ferias son el lugar de encuentro entre personas de diversas procedencias, profesionales y técnicos, donde interactuar, tal como ocurre en la Feria Internacional del Libro de Trujillo, a la que llego para aspirar el aire puro de Trujillo y de partir con sus distinguidos pobladores. Y mi querido hermano Enrique está presente hoy y siempre entre nosotros en su grandiosa obra cultural que nos deja para la prosperidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Yo quisiera sacar las palabras que voy a decir. ¿Se escucha? ¿Ahora se escucha? Quisiera arrancar esta noche señalando que los amigos de Hora Cero, movimiento literario fundado por Enrique junto con Juan Ramírez Ruiz y Jorge Pimentel, consideramos que Enrique solamente está de viaje. Los poetas, cuando deciden cerrar los ojos eternamente, no mueren para nosotros, solo viajan al lugar donde nacen los sueños y sus inspiraciones. Entonces lo que está haciendo Enrique, y va a seguir haciendo eternamente, es regresar al lugar donde nace todo el pretexto de este universo llamado poesía. Y arranco con el saludo de Hora Cero y de los amigos, particularmente de Jorge Pimentel, Tulio Moro y Luis Faure, que realmente fueron muy golpeados con la noticia y me encargaron de una u otra manera, gracias a Comunicaciones, saber participar. Yo soy 11 años menor que Enrique, soy miembro de Hora Cero, uno de los últimos integrantes del movimiento, que en un par de años más va a cumplir medio siglo de existencia, y quiero hacer el hincapié de medio siglo, 50 años produciendo y escribiendo. Ejemplo claro es la actividad de Enrique Verástegui, que iba a presentar una compilación de sus poemas en este festival, y un día antes de emprender su viaje estuve en una actividad literaria hasta el último minuto, lo cual demuestra que estaba en pleno proceso de creación, con muchos proyectos, con muchas futuras obras que han quedado ahí y que van a tener que darse a conocer próximamente. El viaje de Enrique nos obliga a reflexionar algunas cosas, no solamente respecto a su poesía, sino a la poesía en el Perú. Hace medio siglo, en 1970, cuando irrumpe el movimiento Hora Cero, el panorama poético era absolutamente distinto, el Perú era distinto, la sociedad era distinta, la semántica y la cultura eran diferentes. Cuando irrumpen estos jóvenes de entonces, lo hacen de una manera tan contundente que desde sus primeros libros, hablo de Juan, hablo de Jorge y hablo de Enrique, demuestran que algo nuevo está haciéndose en el Perú. Hubiese bastado solamente esas tres primeras obras para que ellos ya quedaran en la historia de la literatura peruana. Sin embargo, conscientes, audaces y con una mente privilegiada y capacidad literaria creativa privilegiada, lograron construir un edificio literario que en verdad, a partir del viaje de Enrique, va a tener que reformularse y empezar a valorarse recién y a leerse recién. La poesía de Verástegui es una poesía que abarca diversas áreas. Reitero, la poesía abarca diversas áreas. Va desde la poesía misma, pero la poesía atraviesa la narración, atraviesa la filosofía, atraviesa sus ensayos matemáticos, atraviesa su novela, atraviesa su guión de cine, atraviesa su música y toda la actividad que Enrique irrumpió con su capacidad ilimitada.
Yo quería hacer un listado de todos los títulos que tengo de Enrique. He logrado solamente hacer 51, pero sé que hay algunos más. Y lo cual redondeo una cifra de nuevo, son 50, que va en los 50 años que ha tenido el movimiento Hora Cero. Movimiento al cual Enrique le dedicó en una columna del Diario Expreso hace algunos meses las siguientes palabras. Esto fue publicado el 27 de noviembre del 2016. La antología de Hora Cero, el infrarrealismo, publicado en el Diario Expreso. En la columna de Expreso, donde además publicó en la última etapa cerca de 200 artículos, lo cual demuestra la enorme capacidad creativa de Enrique. No queda discusión que no reconozca que Hora Cero hace la mejor poesía peruana desde hace 46 años. También es indiscutible que los poetas de Hora Cero son el buen árbol a cuya frondosa sombra se han originado nuevos movimientos literarios. Llámese Cloaca, Todas las Sangres, que tiene 2000 integrantes, Neón, Los Poetas del Asfalto, Inmanencia de la Universidad Católica y otros. No pude creer que Hora Cero iba a durar tanto cuando ingresé a sus filas. Sin embargo, al ingresar a este grupo literario solo encontré a dos poetas, Juan Ramírez Ruiz, Jorge Pimentel y nadie más. El tercer hombre en Hora Cero fui yo, y así logré los recitales multitudinarios de mis amigos en la Biblioteca Nacional del Perú, algo no ocurrido jamás en la historia de la literatura peruana. Pero no solo impactaron en Perú, también lo hicieron en América y especialmente en México y Caracas. Lo mismo que Buenos Aires con Diana Velese, también se expandió a Francia, Europa, Grecia y el mundo árabe con la fundación y expansión de Hora Cero Internacional, al cual con José Carlos Rodríguez Naja fundé. En recuerdo de aquellos bellos años, todavía existe, Lancón Editores acaba de editar Hora Cero, Infrarrealismo, La Última Vanguardia, una recolección de poemas peruanos y poemas mexicanos realizados por Tulio Mora, ese poeta admirado, quien dice que Hora Cero es la última vanguardia, término del cual estoy alejado sobre la base de que Hora Cero es un grupo de élite de la literatura peruana. Vean desde Pimentel a Mara La Rosa. ¿Por qué insisto en este vínculo? Porque esta noche voy a leerles un poema de un libro inédito de Enrique Velázquez. Un libro inédito que lo escribió a los 17 años. Y ese es el cariño que quiero darle a esta reunión, a los amigos y amantes de Enrique, escuchar unos poemas. Pero ¿por qué quiero volver a los poemas de los 17 años? Que posiblemente sea más cercano a la foto que hemos visto de Enrique en una bicicleta, posiblemente tenía 16, 17 años, porque, y acá está Isabel, que no, seguramente debe acordarse, creo que fue en la Casa de la Literatura, donde también leí este libro que Enrique se lo dio a Jorge Pimentel cuando ingresó a Hora Cero. Fue una suerte de expediente, decirle, mira, yo soy poeta, quiero participar en tu movimiento. Jorge lo leyó y le encantó lo que hacía Enrique. 17 años, esto es previo al primer libro, En los extramuros del mundo. Literariamente tiene un valor muy interesante porque en este libro de 21 poemas hay una suerte de esbozo de lo que luego va a ser el primer libro de Enrique. Pero lo más importante es el cariño que Enrique se lo da a Jorge y le dice guárdalo, y hará cosa de unos 10 años o 12 años Jorge me da una copia, me dice por si acaso guarda una copia. Es bueno tener un backup siempre de los documentos, y bueno, lo que pasa es que yo estoy guardando los documentos de Hora Cero por el documental que estamos preparando y me lo dio como parte de eso. Jorge tiene el original. Entonces, esa vez en la Cosa de la Literatura recordaba el libro. Entonces leímos unos poemas porque había un auditorio bastante juvenil y creo que causó bastante sorpresa ver la calidad literaria de un adolescente. Entonces, que si hubiera publicado el libro posiblemente hubiera sorprendido, pero luego el publicar los extramuros del mundo revolucionó la poesía peruana. Sobre este libro, luego quedamos con Enrique dentro de las celebraciones que estamos proyectando para los 50 años de Hora Cero, publicar el libro como una suerte de rememoración. No había urgencia y lo fuimos trabajando poco a poco, conversando con Alberto Escalante, que lo metió en la computadora para el diseño, y bueno,
Entonces, el viaje de Enrique dejó el proyecto interrumpido, que ahora me imagino, Hora Cero se lo va a dar a la familia y vamos a ver cómo lo podemos sacar adelante. Porque los escritos de Enrique pertenecen ahora a la familia, no pertenecen a Hora Cero, por supuesto. Volviendo al tema, el momento en el cual irrumpe la poesía de Enrique Verástegui, en realidad, el edificio cultural que es Enrique Verástegui. Yo digo que atraviesa la poesía, pero Enrique es una personalidad que va a tener que ser estudiada e investigada en sus múltiples áreas. La poesía es la que tiene el trance, digamos, la vela mayor de ese enorme barco cultural, pero hay muchas cosas alrededor. Entonces, y todo lo que tocaba Enrique tenía una vena literaria, una vena poética que demostraba su curiosidad, pero además su afán de entender la vida en una visión totalizadora. Tu hermana ya ha hecho hincapié en la forma de ser de Enrique como hermano. Yo quiero contar algunas cosas de Enrique como amigo. Desde el año 92 yo vengo filmando, grabando y fotografiando a los integrantes de Hora Cero en días interminables de imágenes fotográficas y de video, y Enrique está por supuesto en muchas de ellas, con entrevistas incluso personales, fotos de las reuniones en casas, en el taller de Baldibucci, en los bares de Lima, en las plazas de Lima, y eso es lo que vamos a mostrar en el documental que se va a tener que hacer, y que ya está contando con apoyo de alguna gente. Dentro de eso, la amistad fuerte que tiene con Jorge Pimentel es fundamental. Ellos hablaban por teléfono casi diariamente. Era, digamos, Jorge terminaba el desayuno y llamaba a Enrique, o Enrique terminaba el desayuno y lo llamaba a Jorge. Y chismeaban y a veces te tiraban el teléfono porque no están de acuerdo y se volvían a llamar a los 5 minutos. Entonces, una amistad que se da, como recordó Jorge, el día del velatorio, el día de la partida de Enrique, y cuando lo conoció, llegando este documento, estaban haciendo una suerte de casting de poetas de diversas universidades, y llega este muchacho inteligentísimo, empiezan a conversar a las 10 de la noche, se citan en la casona del parque universitario y se sientan en la banca y empiezan a caminar por el parque universitario. Había un emolientero, de rato en rato se tomaban su emoliente y seguían caminando y conversando. De pronto amaneció, eran las 6:30 de la mañana y ahí se despiden. Ese encuentro dice mucho de lo que es Hora Cero, de cómo se formó Hora Cero, de cómo estas inteligencias literarias de pronto se encuentran en el momento determinado, el momento en el cual el país está cambiando, hay un gobierno militar nacionalista, empiezan a cambiar la situación política y aparece este joven de 17 años, su libro se llama además, bueno, tenía un título que finalmente quedó, el nombre de un poema se llama Protesta a los 17 años de mi vida. Que lo voy a leer ahorita para luego pasar a comentar. Este es el poema que da título al primer libro de Enrique. Protesta a los 17 años de la vida. Sentado aquí, al borde de mi abril, viajando entre las sombras de la lluvia, qué vida florecida, oh cerámica, qué verde las fuentes fijadas en la tarde, qué silencio. Soledad y soledad por las sombras de la lluvia en las mañanas, 17 años de mi vida, 17 años en mi muerte y un solo himno escuchado al momento en que se graban los cristales. Ah, las tiernas voces reemplazadas por alegrías en camino, y qué tiempo transcurrido cuando las macetas pendían babilónicas y los pájaros desfilaban pequeñitos entre mayos de niñez adormecida. Al borde de abril, siempre rasgado entre sonatas, claros mediodías de las grutas encendidas, oh suavidad. Noticias escogidas de dolor, canciones pronunciadas al otoño, océanos de niñez perdida en la bruma del pasado, qué visión todas las mañanas.
la dicha que vendrá para cada niño. Recostado sobre el viento, todo silencio, voces lejanas, entre chocar de vidrios y solo aquí, caminando y sentado de abril por los bosques donde habita mi niñez perdida. O los 17 años pasajeros danzando entre helechos. Que la patria, llamada entre sueños, ¿cuándo vendrá su partida? Su silencio a la hora de mañana. ¿Cuándo llegará la sonrisa y la llama y el amor y la paz? Solo obstinación y destrucción o dolor al fondo del pecho. ¿Cuándo terminará esta eclipse de miseria? ¿Por qué los pájaros son fantasías crueles en invierno? ¿Por qué los ríos desbordan sus sonajas cuando la luna canta y cuando las nubes naufragan todo? ¿Por qué los verbos callan en los libros? ¿Por qué los diccionarios esconden nuestra esperanza, tapándola de insultos? ¿Por qué desayunar tardíamente y siempre acompañado de noticias fúnebres, traición y destrucción? Oh, cuánto dolor, cuánta miseria en los días que los hombres y los pájaros cantan entre bosques, abrazándolos por la paz y acabando luego para empezar la guerra. ¿Por qué esta forma de vivir? Perú es. ¿Qué vendrá después a este charco anochecido? ¿Qué gran faro alumbrará nuestro camino? Solamente serán rosas, flores, rojas estrellas, nuestra aurora, canto y palabra y silencio. Un aplauso para... Este libro es importante, como yo digo, porque anuncia el poeta que luego va a sorprender y conmover en los extramuros del mundo. Yo hace un poco más de un par de meses leí en internet una dura crítica en los extramuros del mundo hecho por un poeta que se hace llamar joven, a pesar de que tiene 40 años, llamado Diego Otero, y que hacía la siguiente sentencia que ahora quiero corregir. Él decía que en los extramuros del mundo había envejecido. Yo creo que han envejecido otros poetas, pero en los extramuros del mundo es el libro más juvenil de poesía que puede existir en la historia de la poesía peruana, y va a seguir siendo juvenil, tiene precisamente esta impronta. Enrique se suma a la aventura horaceriana a partir de la aparición del manifiesto Palabras Urgentes, que es un manifiesto que sale en el primer número de la revista de Hora Cero, escrita por Juan Ramírez Ruiz y Jorge Pimentel, en el cual plantea un nuevo edificio cultural y literario de la poesía peruana al cual Enrique se adscribe. Claro que con el transcurrir de los años, el manifiesto y el tiempo se encarga y la hora de cada poeta de corregir o de autocorregir y de mejorar y de perfeccionar. No es que se adscriban a un lineamiento como si fuera una escritura de partido político, no. Es un manifiesto inspirador, un manifiesto que abre las puertas a la juventud entonces y le manda y le dice hay que construir una poesía que esté de acorde no solamente a los tiempos sino a nuestra realidad. Entonces, posteriormente Juan Ramírez Ruiz publica los lineamientos del poema integral, donde Enrique inicia su búsqueda experimental del lenguaje y a partir del cual construye su propio edificio. O sea, no es que los horacerianos escriben bajo un parámetro y un formato, tienen una visión general de la literatura, de la construcción de la cultura, y cada uno va encontrando su estilo, y cada uno va buscando sus propias exploraciones, sus propias realizaciones. Y Enrique, de todo el grupo horaceriano, es el que experimenta más, se va hacia los extremos, logra impresionar siendo exitoso en todo aquello en lo cual interviene. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, su último libro que publicaron hace unos 3 años sobre poesía, que es una grabación que le hicieron unos alumnos suyos sobre un curso de taller de poesía. Y Enrique da unas charlas magistrales, graban lo que habla, transcriben el texto y Enrique hace una corrección mínima. Entonces el libro sobre poesía es sorprendente porque es una cátedra
literaria que todo aquel joven poeta que quisiera entrar en el oficio tiene que leerlo. Es Nuestras cartas a un joven poeta. Y es un libro que Enrique lo hizo hablando, porque cuando él tenía un auditorio juvenil se transformaba. Cuando él tenía, me imagino, el auditorio familiar, tenía la conducta en el auditorio familiar. Cuando tenía entre sus alumnos otra columna, cuando estaba con los poetas de hora cero, era más palomilla, ¿no? Tenía sus espacios de realización, pero este estilo de trabajo, por ejemplo, yo tengo algunas grabaciones donde Enrique habla y de pronto está tocando determinado tema y lo hace con tanta natural conocimiento que sorprende. Yo me acuerdo que el último libro que publicamos sobre Salmo en el Porras, en la conversación previa estábamos hablando con Enrique y con Zenón de Paz, y Enrique me hace 7, 8 minutos, que no tenía mi cámara para filmarlo, sobre una explicación sobre las matemáticas, que eran una introducción para estudiarlo Enrique futuramente sobre su visión de las matemáticas, ¿no? Entonces, y esas cosas tenía, yo me acuerdo, en un almuerzo con Alberto Escalante, ahí por la casa de la Avenida Brasil, fuera 16, había un italianito y nos juntábamos algunas veces, sobre todo con Alberto, que tenía su oficina cerca, a comer un menú italiano y su vino tinto, que le encantaba el menú italiano a Enrique, y de pronto agarraba un tema y lo transformaba en una cátedra. O sea, tú tenías que dejarlo simplemente Enrique que hable, y no hable. O sea, y la cita y la tenía. Y luego pasábamos, pues no sé, a hablar de fútbol, o sea, pero esas paréntesis cotidianas que demuestran la calidad del intelectual que fue. Hay cosas que decir sobre él, mucho acerca de su obra, pero yo sí creo que a partir de su viaje va a tener que empezar a relecturarse absolutamente todo. Nosotros en Hora Cero tenemos el primer libro de Enrique, pero también tenemos el último libro que le dejó Alberto Escalante. No sé por qué motivo del destino, pero ocurrió eso. Y el último libro, que también es precioso, está mucho más vinculado al tema religioso. Él fue católica, la tenía muy adiestrada, y su visión mariana, ¿no? del mundo, pero es un misticismo no ramplón, no gratuito, es un misticismo ganado a partir de haber vivido tanto, haber visto tanto y adquirir la sabiduría que esta vida tiene un arquitecto mayor, entonces que ni las matemáticas lo pueden explicar. Él lo tenía así. En la entrevista que le hicieron por su cumpleaños en abril en Expreso, él le preguntan entre otras cosas, ¿qué esperas, no? Si tiene miedo a la muerte. Y él dice que, bueno, algo así como que la muerte es natural, pero que si se muere, le gustaría ver a San Pedro. Y lo dice con convicción, no con ironía ni con sorna, lo dice con convicción. Entonces, no saben por dónde estará viajando Enrique ahorita, pero yo quisiera aprovechar ya que tenemos el libro y un auditorio interesado en leer algunos poemitas más de este primer libro, y posiblemente, si quiere, pasar algunas preguntas y respuestas que podamos darles tanto Isabel como yo. Hay mucho espíritu juvenil y cotidiano que lo hace Hora Seriano con este libro, porque todavía ni siquiera Hora Cero existía en el año 67. El libro incluso está acá, le habían puesto decía Editorial Voz Juvenil, ediciones Flora Oral, que está tipeado, está mecanografiado, incluso está el nombre del amigo de Enrique que lo mecanografió, dice
Son poemas de Enrique Velázquez y Peláez, mecanografiados por David Taboada, Cañete, mayo 1977. No sé si... ¿ya? Hay que ubicarlo a David para conversar con él sobre el tema. Entonces, a ver, vamos a ver dos poemas cotidianos. Esta es mi camisa. Esta es otra parte del libro. El libro tiene 3 partes, 3 secciones, en total son 21 poemas. El primer libro se llama Trino Vital, el segundo Protesta a los 17 años y el tercero Joven Querencia. De Joven Querencia voy a leer un par de poemas. Esta es mi camisa. Esta es mi camisa, silenciada por espinas, por inviernos arrastrados al otoño, como la fuente del olvido y como las rosas de otros maceteros. Esta es mi camisa de los días dibujados entre piernas o entre piedras, o lentitud con asombro cosechado en los crepúsculos, tierno ataúd petrificado entre el silencio, o vida y vida, y soledad en el fondo de los valles, y al borde de mí mismo que enciende nuestras voces prendidas de dolor, que llueve de aquí, como los siglos de aquí, como está mi camisa, que es la misma camisa repetida a la hora de los fríos. Todos los inviernos que camino tomaremos cuando tomo este marchito. ¿Qué canción se nos dará a conocer los días de semana que penetran nuestros pechos, nuestras camisas, amables y enjuagadas? Mi camisa que temblaba las mañanas, tu camisa, bandera escarlata, la de ellos y de todos, la que sepultó el dolor entre su costura, 1000 veces redundada. ¿De qué, cuál, cómo, cuándo, dónde? Este momento extraño sucedido por la lluvia y el arco iris, está mi camisa, nuestra voz, nuestra gloria, un vuelo dirigido a la flor amanecida. La casa. La casa de Cañete, por supuesto. La casa de los 17 años. La casa 1. Los zapatos y las medias raspan nuestro viejo patio, lleno de silencios y de flores, soledad todas las tardes a la hora de los juegos, cuando la vid extendía sus sombras al crepúsculo y al guayabo, florecía entre gallinas y palomas, soledad siempre hallada. ¿Y qué geranios silenciaban nuestros sueños? Diré que nuestro adormecido patio guarda las pisadas presurosas y lejanas de mi madre. Estaban cubiertas nuestras voces por soledades que bajaban de los árboles a beber entre las tardes, y estaban lejanos mis hermanos que venían y mis tíos que se iban. En las mañanas de frescura mis zapatos pronunciaban jeroglíficas y tormentas que encendían las cocinas recostadas en el viento, y era roja la llama y era roja la tarde. Cuando venían familiares, hola me decían, y yo pan con mantequilla. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto, por favor. Todavía tenemos tiempo. ¿Un par de preguntas? Sí. Sí, buenas noches, amigo. Solamente relacionado a los libros, a la bibliografía de Verástegui, digamos. Yo busqué su poesía, sus libros en Lima, buscaba acá en las ferias y no existe para nada. Si le están haciendo un homenaje, debería venir acompañado también con la edición de su obra, por lo menos, aunque sea una antología, ¿no? Muchas gracias. Por supuesto, mira. Por supuesto. Enrique iba a presentar el libro acá. Él iba a venir. El viaje de Enrique interrumpió mientras traigan sus libros. La otra cosa es que la no presencia de los libros en general, no solamente de Enrique, sino de Hora Cero, tiene una causa muy curiosa. Los horacerianos no tienen editores. Los pocos editores que han publicado libros de Hora Cero, entre ellos los de Verástegui, son editores para cubrir ese déficit con la plata de la gente de Hora Cero, una antología que sacamos el año 2009, Los broches mayores del sonido,
que vendimos cerca de 10.000 ejemplares. Sin embargo, se ha agotado esa edición y estamos por lanzar la segunda edición justo en el mes de septiembre. Entonces, porque hay, como tú dices, una necesidad. A partir del viaje de Enrique, yo creo que la familia, los amigos de Horacero tienen una gran tarea, que es reunir la obra de Enrique, que está dispersa, no solamente su obra poética, su obra narrativa, filosófica, matemática, periodística. Es un trabajo absolutamente vasto que no va a poder hacerlo una sola persona y va a requerir de un editor inteligente que entienda del valor que este poeta tiene a nivel continental y posiblemente universal, si hablamos de Europa, donde mucha gente reclama sus textos. Pero eso es una tarea realmente por ser periodista, pero yo acepto tu autocrítica y me sumo a ella, porque es la deficiencia de un movimiento que es creativo, no es gerencial, no es editor. Horacero no ha sabido hacer un mercado autónomo con sus obras que debiera hacerlo para que tengan una mejor llegada, y es algo que tenemos que encaminar. La pregunta de poesía, nos dijeron o creíamos que la poesía era un acto individual, egoísta. ¿Cómo se conjuga cantar en voces, en coro, como fue Horacero o como el Grupo Norte? A ver, mira, no es que porque sea parte de Horacero, yo me he adscrito, mejor dicho, me han adoptado como una parte final de Horacero. Yo a veces, cuando conversamos en Horacero, ¿quién tiene sus determinados papeles? De una u otra suerte vengo a ser el archivero o el que está recopilando la información por mi especialidad de investigación periodística. Tú sabes que yo soy investigador periodístico y posiblemente esa sea mi función, amén de que escribo poesía, ¿no? Y que poesía que además tengo un prólogo que debió ir a la segunda edición de mi libro escrito por Enrique y que permanece inédito y que lo sacaré cuando saque la segunda edición. Un prólogo muy generoso además de Enrique. Bueno, estamos cerca del bicentenario. Si vemos en perspectiva los movimientos culturales que han habido en nuestra historia, intelectuales, poéticos, artísticos en general, por ejemplo, podemos ver que el movimiento Colonia tuvo 3 años de existencia fuerte. Podemos ver que el movimiento Mauta tuvo 7 años de existencia fuerte. El movimiento indigenista tuvo entre 22 y 25 años de existencia. El Grupo Norte tuvo alrededor de 7, 8 años de existencia, pero Horacero va a cumplir 50 años. En actividad, me refiero cuando hablamos de actividad, es estando presentes en recitales, festivales, escribiendo en periódicos, polemizando, peleándonos en las redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, no es un movimiento que fue, ni que tampoco se quedó en el 70. Enrique señala acá que él fundó el Movimiento Horacero Internacional, de algo que no se habla aún, pero se va a hablar. Cuando Enrique viaja a Europa, está con Carmen y con Vanessa, niña, en los días de París, fundan el Movimiento Horacero Internacional y en algún momento Horacero llega a tener a 120 integrantes de 3 continentes. Esa historia aún no se ha contado. Uno de los que se escribe al Movimiento Horacero es Roberto Bolaños, con manifiesto escrito. Roberto Bolaños luego va a ser el ícono juvenil actual y él se adscribe al Movimiento Horacero. Entonces, la historia de Horacero no es solamente los años 70, digamos, esos son los años maravillosos de Horacero. Pero la edad madura, que arranca en los 80, acá en el Perú con el tema de la violencia, el terrorismo, mucha gente que se va a Europa, hace su vida en Europa. La casa de Enrique y de Carmen era un centro cultural en París, de los artistas latinoamericanos. Había mucho interés, había mucha ganas de hacer cosas y Horacero era
Ok, y había una manera digamos, de construir una nueva visión del mundo. Bueno, yo solamente quiero terminar, ya nos ha sacado la tarjeta roja, agradeciendo a la feria, agradeciendo a Rosa. Yo creo que esta feria y otras ferias van a seguir hablando en futuro sobre Enrique y sobre otros poetas de Brasilia. Me sorprende de que el viaje de Enrique haya sido recibido de una manera tan dolorosa por jóvenes, pero a su vez tan reivindicativa, lo cual me llena por un lado de tristeza, nos llena de tristeza, pero por otro lado nos llena de alegría, porque el viaje de Enrique en realidad es el renacimiento de su obra, el nacimiento de la obra, del edificio de San Enrique Velázquez. Y yo quisiera terminar pidiendo un fuerte aplauso para nuestro amigo, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Saludamos también la presencia de María Nieves Verasta y Isabel Verástegui. Invitamos a ambas a mantenerse de pie para dar lectura a la resolución de alcaldía. Resolución de alcaldía número 775-2018 MPT. La Municipalidad Provincial de Trujillo reconoce y condecora los actos y las visitas de los señores dignatarios, altos funcionarios del Estado y ciudadanos ilustres que hayan contribuido al desarrollo local, regional, nacional e internacional. Es así que nuestra comuna, valorando la importante trayectoria del señor Enrique Verástegui, ha estimado justo expresarle su reconocimiento póstumo, otorgándole la distinción oficial de este gobierno local. Se resuelve otorgar diploma y medalla de honor al señor Enrique Verástegui como reconocimiento póstumo del pueblo trujillano en mérito a su ejemplar trayectoria y en el marco de la realización de la 7ª Feria Internacional del Libro de Trujillo 2018.